¿Qué tal, chicos del nivel número 4 del Colegio Líder? Hoy vamos a comenzar con lo que viene a ser nuestra clase de razonamiento verbal. El tema para esta semana es etimología. La etimología va a estudiar los orígenes de las palabras y esto es muy importante porque muchas veces nosotros no sabemos que estas palabras han evolucionado durante mucho tiempo. Vienen desde el tiempo de Roma, vienen desde el tiempo de los griegos, porque recordemos que Roma conquistó a Grecia, pero Grecia tuvo una gran influencia sobre Roma, tanto en sus creencias como en sus palabras. Entonces, todas esas palabras fueron evolucionando durante tanto tiempo y ahora las tenemos de esta manera. Por ejemplo, de latín tenemos el término filium. Filium fue muy utilizado hasta que derivó a filio. Y luego de filio, nosotros ahora decimos hijo. Igual tenemos la palabra frater del griego, ¿no es cierto? Fraternidad, que todavía permanece como el cariño, ¿no es cierto? Todavía esa palabra sigue hasta nuestro tiempo. Entonces es importante el estudio de la etimología. Como lo dice, es una ciencia que permite determinar el origen, significado y formación de las palabras, los cuales nos hacen conocer cómo han venido evolucionando tanto del griego como el del latín, que son las más grandes influencias hasta el día de hoy. Y podemos comprender muchas de ellas más rápido. Ahora, gracias a la etimología se va a dar la creación de palabras, gracias a que se combinan raíces de palabras. Profesora, ¿qué es una raíz de palabra? Es una palabra como una palabra madre, de donde provienen las demás. Por ejemplo, si yo digo salado, ¿de qué palabra viene salado? De sal, ¿no es cierto? Si yo digo mesita, ¿viene de qué? De mesa, ¿no es cierto? ¿Mesa viene de otra palabra? No. ¿Sal viene de otra palabra? No. Esas son raíces, son palabras madres de donde provienen las demás. Muy bien. En creación de palabras primero tenemos por derivación. La derivación se puede dar por prefijos o sufijos. ¿Qué son los prefijos y sufijos? Vamos a hablar de manera general porque cuando tengamos el tema de morfología en lenguaje, vamos a entender mejor cómo es este tema de prefijos y sufijos. Ahora, los prefijos están antes de la raíz, siempre, antes. Antimilitar es la palabra. ¿De qué palabra viene antimilitar? De militar. ¿Cuál es lo que está antes de esa raíz? Anti, que significa contra lo militar. ¿No es cierto? Ese es el prefijo. Subterráneo. ¿De qué palabra viene? De tierra, ¿no es cierto? Y tengo el derivado terráneo. Y que está antes de esa raíz, sub, que significa debajo. Sufijos. El sufijo está después de la raíz. Por ejemplo, tengo amoroso. ¿Amoroso de qué palabra viene? De amor. Esa es mi raíz. Y lo que está después es el sufijo oso, en este caso. Casucha. ¿De qué palabra viene? De casa. ¿Y cuál sería mi raíz? Cas, ¿no es cierto? Porque no está la A. Cas. Y lo demás, mi raíz es cas y lo demás viene a ser lo que está después, el sufijo ucha. Muy bien, otra formación es unir las raíces. Dos raíces que parece que no tuvieran nada en común, pero que al unirnos nace una nueva palabra. Por ejemplo, tengo el verbo girar y tengo la palabra sol, ¿no es cierto? El sustantivo sol. Cada uno por su lado tiene un significado, pero cuando los uno, tengo la palabra girasol y es un tercer término. Pelirrojo. Viene de la palabra pelo y rojo, que no tendrían nada en común hasta que los uno, pero pelo rojo suena mal, así que vamos a cambiar un poquito la primera palabra y sería pelirrojo. Otra formación es la llamada parasíntesis. La parasíntesis combina prefijo y sufijo. Prefijo, raíz, sufijo. Por ejemplo, tengo la palabra submarino. ¿Submarino de qué palabra viene? De mar. Y antes de la raíz mar, que está sub, ¿no es cierto? Debajo, ese es prefijo. Y lo que está después, ¿cómo se llama? Sufijo. Y viene a ser ino. Empapelar, ¿de qué palabra viene? De papel. ¿Qué es lo que está antes de mi raíz papel? Eso es el prefijo. Y lo que está después es ar, que viene a ser mi sufijo. Muy bien. Yo a continuación les he puesto algunos de los prefijos griegos y latinos más utilizados. Por ejemplo, tengo agro. Agro significa campo, agronomía, ciencia de la agricultura. Allí. Tengo clepto. Clepto significa robar. Y, por ejemplo, cleptómano. Mano viene de manía, de obsesión. Uno de los dos sería obsesión por robar. Tengo, por ejemplo, ginec o gineco, que significa mujer. Por ejemplo, gineceo, gobierno de las mujeres. Tengo lito, que significa piedra. Litósfera, parte sólida de la corteza terrestre, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos tocando. Tengo la palabra uni,
que significa uno, unigénito, único hijo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, aparte de copiar la teoría, por favor, copiar estos prefijos griegos y latinos que están aquí, que siempre les van a servir. Así que esto también se transcribe al cuaderno. Ahora, tenemos también sufijos griegos y latinos, es decir, que están después casi siempre. Pero hay casos en que los prefijos que estaban antes también pueden ser utilizados como sufijos, y estos sufijos también pueden ser utilizados como prefijos. Vamos a ver los más utilizados. Por ejemplo, tengo arca o arquía, que significa poder, patriarca, jefe de una familia, ¿no es cierto? Patri o pater es padre, y arquea, gobierno del padre. Metro, que significa medida. Barómetro, mide la presión. Tengo terapia, que significa tratamiento. Hidroterapia, hidro, ¿qué es? Agua, y terapia, tratamiento, curación por medio del agua. Trofia, que es desarrollo, crecimiento. Atrofia, sin desarrollo, ¿no es cierto? A significa sin. Estos sufijos griegos y latinos también los transcriben, por favor, a su cuaderno. Muy bien, vamos con lo que son los ejercicios que tienen ustedes en su libro. Recordemos que razonamiento verbal es igual que razonamiento matemático. Ustedes tienen que practicar bastante. Vamos con lo que nos ponen raíces griegas. Tenemos aquí algunas, nos piden un significado y un ejemplo 2, o sea, crear otra palabra de ello. Muy bien. Por ejemplo, tengo acro, la raíz acro. ¿Qué significa? Yo también les he puesto el significado allí, por eso apóyense también en las palabras que les he dejado. Acro significa altura. Acrofobia, por ejemplo, es miedo a las alturas. ¿Qué otra palabra puedo yo crear de acro? Acróbata, ¿no es cierto? Los acróbatas son personas que hacen maniobras en el aire, en lo más alto, ¿no es cierto? En un circo, por ejemplo. Acu. ¿Qué significa acu? En este caso sería actu, lo característico que sería agudo. Acutángulo, por ejemplo, ¿no es cierto? Acutángulo, que es un triángulo agudo, uno de los ángulos agudos del triángulo. Tengo acústica, que es un sonido también agudo, que se podría llamar allí. Aer. Aer significa, perdón, aquí sería aéreo. Aéreo. Aeromotor, por ejemplo. Motor fuera, ¿no es cierto? En el aire. Otro de los que yo puedo crear es aeroplano, ¿no es cierto? Por ejemplo, esos aviones, aero viene de aire, obviamente planea en el aire. Agro. Agro significa campo, como lo mencionamos hace un momento, campo, agricultura. Agrónomo, la ciencia que tiene que ver con la agricultura. Y ahora ustedes van a escribir el ejemplo 2. Nosotros tenemos que trabajar ambos. Yo no voy a escribir todo ¿por qué? Porque si no, ustedes no van a aprender y simplemente van a copiar. Ustedes crean el ejemplo número 2. Igual, siguen transcribiendo aquí, así como lo estoy mostrando yo en el ejemplo. De la 4 para adelante, uno ustedes, uno yo. Antropo. Antropo o andro significa lo mismo, que viene a ser hombre. Por ejemplo, antropometría, o sea, medida del hombre. ¿Qué otra palabra puedo crear yo con antropo? Antropocentrismo, por ejemplo. El centro de todo es el hombre. Astro. Astro significa estrella. El astrólogo es aquel que adivina por medio de las estrellas, ¿no es cierto? Atmos. Atmos significa vapor. La atmósfera es un vapor que nos está rodeando, ¿no es cierto? Viene allí. Por ejemplo, tengo otra palabra que viene a ser atmómetro, que es para medir la atmósfera, para medir esos vapores. Biblio. Biblio es fácil, ¿no es cierto? Viene a ser libro. Bibliotecario, aquel que se encarga de supervisar, ¿no es cierto?, el depósito de libros. Bio. Bio es vida. Biografía. Grafía es escritura, bio, vida, escritura de la vida. Y tengo biología. Bio, vida, logía, estudio de la vida. Cardia. Está fácil. Cardia, ¿qué viene a ser? Corazón. Cardiopatía, patos, viene a ser enfermedad del corazón. Seguimos. Céfalo. Céfalo viene a ser cabeza. Cefalitis. Itis es inflamación en la cabeza. Otra palabra que puedo crear, eso significaría inflamación en la cabeza. Acéfalo, por ejemplo, sin cabeza. Clepto. Clepto, ¿qué significa? Robar, ya lo dijimos. Cleptómano. Cromo. Cromo viene a ser color. Cromolitografía, por ejemplo.
Lito, piedra, grafía, escritura, cromo, color. El color en la escritura de las piedras. Monócromo, mono, uno, cromo, color, un solo color. Crono, tiempo. Cronología, por ejemplo, ¿cierto? El estudio del tiempo, todo lo que sucede a través de la historia. Dáctil, dedos. Dactilógrafo, escribir con los dedos, escribir con las manos, también está derivado. Dactilología, el estudio, ¿no es cierto?, de las señas, a través de las señas en las manos y los dedos. Entomo, ¿qué significa entomo? Insecto. Entomología, estudio de los insectos. Esperma es semilla. Espermatozoide, por ejemplo, ¿no es cierto?, la semilla que tienen los hombres, la semilla de la vida. Otra palabra de ejemplo sería espermicida, o sea, que mata espermatozoides. Étimo. ¿Étimo qué significa? Verdadero. Etimología, lo que acabamos de decir, etimológico, por ejemplo. Estudio de lo verdadero, estudio del origen, de lo que verdaderamente significa. Y bueno, tenemos ahora fila y filo, que significa atracción. Filántropo, filo, que significa atracción, antropo, hombre, atracción por los hombres, le gusta ayudar a los demás. Hombre no hablo en el sentido de sexo, es decir, de varón, sino que hablo de manera general, de humano. Y otra voz sería filosofía. Filo, amor, atracción, y sofía, sabiduría. Fito, vegetal, planta. Fitografía, por ejemplo, ¿no es cierto? En la escritura en las plantas. Tengo fono, que significa sonido. Fonógrafo, la escritura de sonido. Teléfono, por ejemplo, el sonido a distancia. Tele significa distancia. Faz, foto, significa luz. Fotosíntesis, ¿no es cierto? Sintetiza la luz. Tengo también gea o geo, que significa tierra. Tierra en el sentido de planeta, así como Marte, Venus, tierra como planeta, no lo que está en el suelo. Geografía, por ejemplo, ¿no es cierto? Grafía de la escritura de la tierra. Geólogo, estudia la tierra. Gineco significa mujer, ginecólogo, el estudio de la mujer. El que practica el estudio de la mujer. Gramo significa línea. Pentagrama, por ejemplo, 5 líneas. Y tetragrama, 4 líneas. Muy bien, vamos ahora con lo que vienen a ser raíces latinas. Eso es lo que acabamos de ver, son griegas, ahora tenemos latinas, porque recordemos que estas dos son influencias para las palabras que nosotros tenemos en la actualidad. Tengo aquí ahora al revés, o sea, tengo el significado, pero yo tengo que escribir de qué palabra proviene. Igual con los ejemplos. Yo hago las 3 primeras completas para que ustedes se guíen y luego uno ustedes, uno yo. Arte, habilidad. Arte. Lo mismo. Viene la palabra arte, arte. Artista, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué palabra yo puedo crear? Artimaña. Artimaña es hacer buscar como una maña, utilizar ciertos, ¿cómo decirlo? Utilizar habilidades para poder realizar algo. Tengo aquí oír, viene de audio, auditorio, por ejemplo, es bastantes oyentes, en cierto lugar donde hay oyentes. Y otro sería audiovisual, se escucha y se ve. Ave viene de avis, por ejemplo, avícola, que tiene que ver con todo concerniente a las aves, sus alimentos, ¿no es cierto?, su estudio sobre ellas, su crianza, etc. Avicultura también, es casi lo mismo que avícola. Guerra, sería bélico, beligerante, por ejemplo, allí. Ya ustedes hacen el ejemplo número 2. Bien, significado bien. ¿De qué palabra viene? De bene. Bene significa bien. Beneplácito, por ejemplo. Beneplácito que le gusta estar bien con los demás, o sea, quedar bien. Y aquí tenemos benevolente, que es, le gusta hacer el bien a los demás también. Tenemos bueno. Bueno, ¿cuál es su palabra? La raíz, el origen es bonus. En este caso, bondadoso, por ejemplo. Ordenar, ¿de qué palabra viene? De ordinis. Por ejemplo, codificar, que viene a ser ordenar a través de los códigos. Otra palabra, coordinar, ¿no es cierto? Ordenar las ideas, ordenar con otras personas, etc. Diariamente, tenemos quotidie, que viene la palabra cotidiano, que es algo que haces todos los días. Ustedes hacen el ejemplo número 2. Tengo dedo. Dedo viene de digitus, por ejemplo, digitación,
que es lo que tú digitas con los dedos, es decir, lo que sale, las palabras que salen a través de tu digitación digital. Uno, ¿no es cierto? Lo que yo puedo manejar con la mano, con los dedos. Yo, ego. Ego significa yo. Egolatría es amor por uno mismo. Igual es equio o equius. Equidistar, por ejemplo, ¿no es cierto? Es tener igual lugar. Equidistante es estar a la misma distancia. Hijo viene de filium, en este caso. Tenemos aquí filicida, el que mata a su hijo. Hermano viene de frater, fraterno, por ejemplo, ¿no es cierto? El amor como hermanos. Fraternal también, el amor derivado de hermanos. Leche viene del lácteo o lacto. Lactófago, que se alimenta de leche. Piedra viene de lapidis, como lápida, que es la escritura en esa piedra, ¿no es cierto? Cuando mueren le colocan una lápida. Otra palabra, lapidar, que es golpear, que se asemeja al dolor al que se estuvieran golpeando con piedras. Vemos acá, letra. Letra viene de la palabra litera, por ejemplo, literatura. Ustedes crean el siguiente ejemplo. Mano viene de manus, como manufactura, que viene a ser todo lo que es crear con las manos. Mantención, te mantiene a través de las manos, se toma como un símbolo de trabajo, por eso mantención. Manutención, que también dice, ¿no? Madre, viene de mater, lo mismo. Mater que he puesto ahí, puede ser maternidad. Ustedes crean el siguiente ejemplo. Mucho viene de multicolor, por ejemplo, ¿cierto? Muchos colores. Múltiplo, tiene muchos dobles, ¿no es cierto? Aceite viene de óleo, oleoso, por ejemplo, ¿no? Que está lleno de aceite. Huevo viene de ovo, como ovíparo, que pone huevos. Ovívoro, que se alimenta de huevos. Padre viene de pater, como paternal, amor paternal, el amor del padre. Pez viene de piscis, como piscicultura, que es el estudio de la crianza de peces. Por ejemplo, también piscívoro, se alimenta de peces. Atrás, hacia atrás, retro, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dicen, ay, es una moda retro, significa que es una moda de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Por eso, hacia atrás, retroceder en este caso. Ustedes crean el siguiente ejemplo. Flecha viene de sagita, sagital, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el símbolo que se hace con la flecha. Sagitario, ustedes si han visto en su horóscopo ahí, ¿no es cierto? Es el que tiene un arco y flecha. Cortar, viene de curtare, seccionar, por ejemplo, ¿no es cierto? Cortar en partes. Ustedes crean el ejemplo. Anciano viene de senectud, que es la última etapa de la vida, supuestamente. Bueno, supuestamente no, porque todos vamos a envejecer en un momento. Senecto también, que se le dice a la persona, es un senecto, por ejemplo, es un anciano. Bajo, subterráneo, debajo de la tierra. Tenemos somnus, que es sueño. Somnífero, por ejemplo, que te da sueño. Somnoliento, que está con sueño, ¿no es cierto? Somnífero es como algo que te den para que te dé sueño. Y somnoliento es que tiene sueño. Cuando te levantas, ¿cierto? Recién, así. Tiempo viene de tempus, temporal, ¿no es cierto? Que dura solamente cierto momento nada más. Tierra viene de terra, terráqueo, por ejemplo, en cierta forma de la tierra. Terrateniente, que gobierna muchas tierras. Uno, uniformar, por ejemplo, y ustedes crean el ejemplo. Muy bien. Pasamos ahora a lo que son los ejercicios. Muy bien, igual como hemos estado trabajando. Uno hago yo, uno hacen ustedes. Nos dan el término manía, que es de origen griego, dice, pasión, locura, impulso, vacía, tendencia. Manía es como una obsesión por algo, así como te obsesionas por ella, ya, así. Andromanía. Andro, dijimos, como antropo significa hombre. Obsesión por los hombres. Ya les he dicho que hombres no es que una chica esté persiguiendo a todos los hombres, no, sino que hablo de hombres de manera general, como gente. Bibliomanía lo hacen ustedes. Dipsomanía, ¿cuántos dipsómanos? Es obsesión por las bebidas alcohólicas. Fotomanía no es lo que piensas, busca bien porque tiene
un significado diferente a lo que está en tu cabeza. Piromanía, obsesión por el fuego. Iconomanía, ustedes lo hacen. Megalomanía, manía, obsesión. Mega que te da a entender grande, ¿no es cierto? Obsesión por la grandeza. Luego tenemos ninfomanía, ya seguro que por ahí sabe. Y tenemos hidromanía, manía, obsesión. Hidro viene a ser agua. Cleptomanía, lo hacen ustedes, y ya hemos mencionado que es clepto. Y tenemos enomanía, manía, obsesión. ¿Obsesión por qué? Por el vino. Fagomanía, ustedes lo hacen. Fago también ya hemos hablado sobre ello. Por ejemplo, biblioteca. Teca, depósito de qué? Biblio ya dijimos que era libros. Cinemateca, solo hacen ustedes. Discoteca, bien que lo conocen, ¿no es cierto? Teca, depósito de qué? De discos. Fototeca, lo hacen ustedes. Pinacoteca, teca, depósito, pino, pinturas, cuadros. Ocioteca, lo hacen ustedes. Hemeroteca, teca, depósito. Hemero significa depósito de revistas, de periódicos. Y oploteca, lo hacen ustedes. Siguiente, sida. Viene de caedere, de origen latino. En este caso ya estamos hablando de latín. Sustancia o persona que mata. Bactericida. ¿Qué mata el bactericida? En este caso es una sustancia. ¿Qué mata? Las bacterias. Deicida, lo hacen ustedes. Etnocida. Sida que mata. Y etno viene de etnia. Es decir, una comunidad, una raza específica. Feticida, lo hacen ustedes. Homicida. Esta palabra la hemos escuchado mucho en las noticias, hemos leído en los periódicos, ¿no es cierto? Homicida. Sida que mata. Homo, igual, es decir, que mata a su semejante, a otra persona como tú. Magnicida, lo hacen ustedes. Genocida. Sida que mata. Geno, es decir, que mata el origen, que mata a muchas personas, una multitud. Parricida lo hacen ustedes. Uxoricida, que mata a su cónyuge, a su pareja. Regicida, ustedes lo hacen. Filicida, sida que mata. Fili viene de filium, filo, que mata a su hijo. Fratricida lo hacen ustedes. Infanticida, sí, viene de infante, que significa que mata a un niño, un infante. Virucida lo hacen ustedes. Muy bien. Filia, filos, de origen griego. Amar, inclinación irresistible, anormalidad psicosexual. Es que depende de la palabra que lo pongas. Por ejemplo, si yo digo filosofía, Sofía es sabiduría y filo, en este caso sería amor, amor a la sabiduría, amor por querer saber más, por tener más conocimiento. Pero si yo digo pedofilia, filia, como hemos dicho, es, si tú lo pones en el término que siempre es amar, mira, amar, y pedos viene de paidos, que es niños, es amar a los niños, no, es una inclinación anormal, ¿no es cierto? Psicosexual, en este caso, por los niños, lo cual es una enfermedad. Muy bien, autofilia. Profesora, ¿amor por los carros? No. Filia significa atracción y autoestima, por ejemplo, uno mismo, amor por uno mismo. Bibliofilia lo hacen ustedes. Colombofilia, Colombia, no. Colombofilia es que atracción por las palomas. No es que te gusten las palomas, sino que te atrae lo exuberante que son, te gustaría como que estudiarlas y todo ello. Demofilia lo hacen ustedes. Efebofilia. Efebo es el nombre latino que se le daba a Apolo, el dios de los jóvenes. Efebofilia es atracción por los jóvenes. Necrofilia, ustedes lo hacen. Teofilia, teo es fácil, Dios, amor por Dios. Paidofilia lo hacen ustedes, lo cual ya dije también. Xenofilia, filia y xeno significa extranjero, atracción por los extranjeros. Zoofilia lo hacen ustedes. Coprofilia, aunque no lo creas, atracción por los excrementos. Heliofilia, ustedes lo hacen. Y neofilia es la novedad. Quiere decir, por ejemplo, si te dicen que mañana ha salido el celular más avanzado del mundo y tú te has comprado hace una semana, no importa, lo necesitas. Le encanta la novedad, le encanta lo nuevo, ¿no? Muy bien, fobias. Fobia es una palabra que hemos escuchado bastante, de origen griego, ¿no es cierto? De phobes, que significa horror, odio, aversión, miedo, rechazo. Acrofobia.
fobia es miedo. Acro viene de ¿qué? Ya hemos hablado sobre esta palabra, que sería altura, miedo a las alturas. Aerofobia lo hacen ustedes. Gerontofobia, miedo a los ancianos. Antropofobia lo hacen ustedes. Coprofobia, ya hemos dicho que es copro, ¿cierto? Ya, miedo al excremento. Hidrofobia lo hacen ustedes. Sinofobia, ¿miedo a qué? Sino, ¿qué significa? A los perros. Fitofobia y fitofobia lo hacen ustedes. Androfobia significa miedo a los hombres, ya hemos dicho, hombres como humanos. Ginecofobia ustedes. Xenofobia, ya dijimos que era seno, miedo a los extranjeros. Y zoofobia lo hacen ustedes. Fago. Fago también es de origen griego, que es comida, se alimenta de. Antropófago, ¿qué come? Come hombres. Coprófago lo hacen ustedes. Geófago, que come a la tierra como planeta. Hematófago, ustedes lo hacen. Hipófago, hipo, ¿qué significa? Caballo, come carne de caballo. Rizófago lo hacen ustedes. Lactófago, lácteo, se alimenta de leche. Zoófago lo hacen ustedes. Y necrófago, se alimenta de cadáveres. Muy bien, tomía significa corte o incisión. Flebotomía, ¿qué corta? Corta una vena. Cistectomía lo hacen ustedes. Vasectomía, seguro que los hombres ya en un tiempo, cuando ya no quieran tener más de 20 hijos, bueno, la vasectomía es un corte a los conductos deferentes, quiere decir ese conducto que pasan tus espermatozoides, ya, te lo cortan para que no vuelvas a tener hijos. Iridectomía lo hacen ustedes. Anatomía, seguro que hemos escuchado esta palabra cuando hemos visto en biología, que significa corte, porque vamos a ver por cortes lo que viene a ser el cuerpo humano. Blefarotomía lo hacen ustedes. Boro, de origen latino, ser que se alimenta. Boro es el sinónimo de fago, del que acabamos de ver. Ívoro o fago significa lo mismo, que se alimenta, que come. Carnívoro, que come carne. Herbívoro lo hacen ustedes. Piscívoro, ya dijimos que es piscis, que viene a ser peces. Insectívoro, ustedes lo hacen. Lactívoro, que se alimenta de leche. Algia de origen griego, que significa dolor. Cardialgia, algia, dolor. Cardio, que significa dolor al corazón, pero no por lo que piensas de cuando te abandonaron, sino de una enfermedad. Dermalgia, ustedes lo hacen. Cefalalgia, algia, dolor. Céfalo, que significa cabeza, dolor de cabeza. En vez de decir dolor de cabeza, ya dices de cefalalgia, ¿no es cierto? Suena mejor. Hepatalgia, eso ustedes lo hacen. Mialgia, mia viene de mio, que viene a ser dolor muscular. Nefralgia lo hacen ustedes. Terapia, viene del griego, que significa tratamiento, curación. Hidroterapia, curación o tratamiento por medio de ¿qué? Hidro, ¿qué significa? Agua. Quimioterapia lo hacen ustedes. Masoterapia es un tratamiento por medio de ¿qué? De masajes. Helioterapia lo hacen ustedes. Fototerapia, foto, que era luz, tratamiento por medio de la luz. Y balneoterapia lo hacen ustedes. Tenemos mancia ahora, adivinación, superstición. Oniromancia es la adivinación de tu futuro por medio de ¿qué? De sueños. La piromancia, eso lo hacen ustedes. Ornitomancia, ornito significa adivinación por medio del vuelo de las aves. Quiromancia lo hacen ustedes. Cartomancia, por medio de las cartas, que creo que es lo más común, ¿no es cierto? Cuando te leen las cartas. Y necromancia lo hacen ustedes. Muy bien. Cracia. Cracia significa gobierno. Pobreza, arquía. Bueno, pobreza creo que la verdad está mal allí, porque cracia significa gobierno. Y otro término que se utiliza es arquía. ¿Ya? Pobreza lo borran, por favor. Burocracia es el gobierno de los empleados públicos. Es decir, gente que se dedica a todo lo que es administrativo. Factocracia, ustedes lo hacen. Y plutocracia es de los adinerados. Pluto no es el perro de Mickey. Pluto significa rico, riqueza. El de los adinerados, que tienen dinero. Gerontocracia, eso ustedes lo hacen. Oligarquía, oligo,
el gobierno de pocos. Diarquía lo hacen ustedes y anarquía, arquía aquí dice que es igual que cracia, que significa gobierno. Arquía, an, que significaba sin gobierno. Muy bien, vamos con la autoevaluación. En la autoevaluación también para trabajar en conjunto, yo hago los números impares y ustedes hacen los números pares. La falta de sueño se denomina pereza, lo que tienes todos los días. No, no es cierto. Es insomnio, somnífero, sopor o despierto. Obviamente despierto lo descarto, ¿no? Una igual que pereza. Sería insomnio. Somnolencia, ¿se acuerdan? Cuando vimos somnio, que significa sueño. El instrumento que mide las altas temperaturas se llama temperaturas, ya ahí lo dice, ¿no es cierto? Y también está en los sufijos que les he dejado. Sería termómetro. Termoterapia significa, acabo de decir que termo significa temperaturas, ¿no es cierto? Y terapia que hemos visto que significa tratamiento. Entonces, tratamiento por medio del calor. La temperatura es calor. Somático, etimológicamente significa que soma, al igual que fisio, por ejemplo, significa lo mismo, que viene a ser cuerpo. Entonces sería perteneciente al cuerpo. Rinólogo, logía, que significa que estudio, es un estudioso, es un capacitado en algo. Y rino o rinis es nariz, especialista en afecciones nasales. Orogenia significa, oro significa montaña. Entonces, genia es origen, sería estudio de la formación de las montañas, cómo se originaron, ¿no es cierto? Cómo se formaron allí. Muy bien, chicos, nosotros vamos a quedarnos hasta aquí, pero no se olviden de ustedes de completar lo que les he dicho. Como hemos estado trabajando, uno hago yo, uno hacen ustedes. Ustedes también van a transcribir ahí. Transcriben la teoría, transcriben las palabras que les he puesto de los prefijos griegos y latinos y los sufijos también, porque es importante para que ustedes puedan ir estudiando estas palabras. Terminan de la autoevaluación los números pares como hemos quedado y también realizan su tarea, por favor. Todos estos que estamos dejando transcritos en su cuaderno. Ahora, al inicio en el libro hay una lectura, ¿no es cierto? Como un poema allí. Van a ustedes a transcribir solo las respuestas en su cuaderno y allí las desarrollan. Muy bien, chicos, esto es lo que es etimología.